La gente desaparece todos los días y desafortunadamente algunas de estas personas seguirán siendo un misterio sin resolver. Generalmente en estos casos hay un patrón en este tipo de desapariciones. La policía generalmente cree que es el trabajo de algún asesino en serie, pero en el caso del Missing 411, la explicación de estas desapariciones podría ser algo completamente diferente. Ya hemos hablado de este fenómeno en el canal, en forma de podcast, así que consideren esta entrega una continuación de aquel vídeo. Como vimos anteriormente, un policía retirado llamado David Paulides notó similitudes en desapariciones no resueltas cerca de parques nacionales. Algunas de estas similitudes son que ninguna de las víctimas dejó un rastro que puedan encontrar los perros de búsqueda. Los grupos de búsqueda dedicaban meses a buscarlos y los cuerpos nunca se volvían a encontrar. A veces su ropa se podía encontrar en un área que ya había sido explorada cientos de veces. Paulides realizó una investigación personal para resolver este secreto, o al menos recopilar la mayor cantidad de información posible. Compiló sus hallazgos en una serie de libros llamado Missing 411. Por respeto a las familias, Paulides nunca comparte sus propias teorías personales sobre lo que le sucedió a estas personas. Los fanáticos de su trabajo intentan usar estos casos como evidencia del Bigfoot en los bosques, de alienígenas o agujeros de gusanos interdimensionales. Algunos piensan que podría ser un clan de caníbales que viven en la naturaleza, o tal vez fueron secuestrados por leones de montañas u osos. Sin embargo, los casos más extraños son cuando estas personas se encuentran vivas para contar su historia, y aún así, no hay todavía una explicación lógica de por qué han desaparecido. Así que vamos a ver la segunda parte de los casos más extraños del archivo Missing 411 y de aquellos que sobrevivieron a este extraño fenómeno. Pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. Comenzamos con Steven Kubacki. En febrero de 1977, un hombre de 24 años llamado Steven Kubacki practicaba esquí de fondo a través de la nieve cerca del lago Michigan. Tan pronto como llegó al borde del lago, se llevó los esquís para sentarse y descansar. Cuando se levantó para seguir, se desvaneció, y lo último que recordaba era atravesar la nieve sintiéndose entumecido y exhausto. Sin embargo, en un instante, estaba acostado en medio de un bosque y un campo de hierba, y vestía ropa que no era suya. Junto a él había una mochila con zapatillas y gafas que tampoco le pertenecían. Se dirigió a la ciudad más cercana y le preguntó a un local dónde estaba. Le dijeron que estaba en Massachusetts, a 700 millas de donde esquiaba. Su tía y su padre vivían a unos kilómetros, por lo que fue con ellos y llamó a la puerta de su tía. Su familia se sorprendió, lo abrazó y le preguntó ¿dónde había estado? Pues al parecer Kubacki había desaparecido durante 14 meses. Cuando Kubacki desapareció por primera vez, el equipo de búsqueda encontró sus bastones y sus esquís en la orilla del lago. Solo hubo un conjunto de huellas que condujeron al agua, pero nadie se alejó. Solo podían asumir que se había ahogado en el mar helado. Lo habían extrañado durante tanto tiempo que todos asumieron que tenía que estar muerto. La explicación oficial es que tenía amnesia y que caminaba en estado de fuga, pero incluso los médicos estaban aturdidos por este caso. Es increíblemente raro que alguien pierda la memoria de tanto tiempo y todavía deja muchas preguntas sin respuestas. Su historia se incluyó en el estudio del caso psicológico en un libro sobre amnesia, pero incluso los expertos no pudieron descubrir qué sucedió realmente. Kubacki ya se había graduado en lingüística antes de desaparecer, pero estaba tan fascinado por su propio caso que continuó obteniendo su doctorado en psicología. Quería respuestas a su propia desaparición, pero no podía encontrarlas. Resolver el misterio de su año perdido se volvió obsesivo y publicó un libro titulado Fundamentos Metamatemáticos de la Existencia, Golden Quantum, Gog y Beyond, en el que escribe sobre la posibilidad de universos paralelos. En el año de 1981, un hombre de 84 años llamado Maurice Damex fue a buscar topacio con su amigo David McSweeney. Damex tenía un doctorado en teología
y en la década de 1970 había dicho en varias publicaciones que creía que vendría el anticristo. Escribió que el diablo aparecería como un autócrata político, religioso, comercial del mundo. Condujeron hasta el Bosque Nacional Pike en Colorado. Una vez en el parque, tuvieron que conducir 16 millas por un camino de tierra hasta llegar a un punto llamado Punto Topaz. Los indios afirmaron que fue perseguido por espíritus malignos. Los primeros pobladores llamaron a este lugar la cabeza del diablo. Dada su formación teológica, fue una coincidencia muy interesante. Maurice apenas podía caminar porque tenía un defecto en las rodillas y necesitaba que David le ayudara en una pequeña colina para llegar a una excavación de arena en el bosque, ya que debían limpiar sus herramientas. Pero cuando David regresó, Maurice, el hombre mayor, había desaparecido con sus malas rodillas. Maurice no habría podido subir la colina solo y él no podría haberse adentrado en el bosque, pero él se había ido. Le gritó y buscó durante mucho tiempo. McSweeney detuvo a un auto cercano y le pidió que buscara a la policía mientras continuaba la búsqueda. Las autoridades locales buscaron durante 5 días y sin embargo nunca encontraron pruebas. La policía cerró el caso, alegando que habían hecho todo lo posible. La esposa de Damex escribió una carta al gobernador de Colorado para reabrir el caso, pero ella nunca recibió respuesta. Después de que Paulides preparó un mini documental sobre el caso Missing 411, señaló que había un grupo de desaparecidos similares en la cabeza del diablo. Después del estreno del mini documental, la policía decidió reabrir el caso de Maurice Dames 30 años después de su desaparición. En febrero del año 2018, un canadiense llamado Danny Philippidis estaba en un viaje de esquí con sus amigos en Nueva York. Eran las 2 de la tarde y habían esquiado durante horas. Se estaban preparando para ir al albergue y Danny dijo que quería correr por la montaña nuevamente antes de su hora de almuerzo. A las 4 de la tarde, Danny no respondió a las llamadas ni a los SMS de sus amigos, los cuales estaban sumamente preocupados. Comenzaron a buscarlo y después de que no pudieran encontrarlo, le dijeron al personal del albergue que estaba desaparecido. Un equipo de 130 personas peinaron la montaña sin encontrarlo. 6 días después, la esposa de Philippidis recibió una llamada telefónica. Ella no reconoció el número y sonaba distante y estático. Era la voz de Danny. Sonaba confundido y luego colgó el teléfono. Ella volvió a llamar al número y le pidió que llamara al 911 para pedir ayuda, y él así lo hizo. No tenía idea de dónde estaba y solo describió sus alrededores. Cuando los paramédicos finalmente lo encontraron, todavía llevaba todo su equipo de esquí y necesitaba ayuda médica. Sostenía un nuevo iPhone y alguien le había cortado el cabello. De alguna manera, aterrizó en Sacramento, California, en la terminal del aeropuerto. Estaba a 3.000 millas de su lugar de desaparición. No podía haber recorrido tanta distancia a pie, y tampoco podía recordar cómo había llegado allí. Y no tenía idea de qué día era. Cuando supo dónde estaba y cuánto tiempo lo habían estado buscando, se sintió muy abrumado. La teoría principal es que fue secuestrado, pero nunca surgió ninguna evidencia. Además, nunca se recibió llamadas o indicios de secuestro. En julio del 2015, Deor Kunz y su novia Jessica Mitchell estaban en un viaje de campamento con su hijo Deor Jr. de 2 años. Trajeron al abuelo de Jessica y a un amigo de la familia llamado Isaac Reiwang. El sitio era ideal para acampar, ya que estaba extremadamente aislado en el borde del Parque Nacional Rocky Mountain. Solo había un carril de tierra que conducía al área donde estacionaron su remolque y su automóvil. La mañana después de su llegada, Jessica Deor y Deor Jr. fueron a la ciudad cercana para hacer recados. Cuando regresaron al campamento, Reiwang tenía un gran pez y dijo que lo atrapó en el río cercano.
Jessica y Deor querían ver dónde lo había pescado, así que comenzaron a seguirlo con su hijo de 2 años. El niño pequeño de repente decidió que quería recibir dulces de su abuelo y le permitieron caminar solo hasta el campamento, que estaba a solo unos metros de distancia. El abuelo confirmó que el pequeño Deor nunca llegó con él. En unos pocos segundos, el niño había desaparecido. Durante una entrevista, los padres declararon que habían buscado al niño durante 20 minutos antes de intentar llamar al 911, ya que no había servicio de telefonía móvil en el campamento, por lo que tuvieron que conducir por la calle hasta que pudieran completar la llamada. Un equipo de búsqueda les ayudó a peinar el área durante varios días sin encontrar rastro u olor de su hijo. Helicópteros con imágenes térmicas también volaron sobre el área. Un niño de 2 años no podría haber llegado muy lejos. Todo el mundo estaba aturdido. ¿Dónde estaba Deor Koontz? Años más tarde, el caso sigue sin resolverse. Muchos creen que los padres de Deor son sospechosos y hubo una protesta pública para que fueran juzgados por asesinato. Sin embargo, nunca hubo evidencias de que hayan matado a su hijo. En el año 2014, un médico llamado James McGrogan realizó una gira de Split Snowboard con un grupo de amigos en Vail, Colorado. No mucha gente ha oído hablar del Split Snowboard. Este es un deporte similar al esquí de fondo o al senderismo con raquetas de nieve. Vino preparado con su teléfono celular y un sistema de satélite GPS muy sofisticado. Era mucho más rápido que sus amigos, por lo que les dijo que los esperaría en la siguiente parada, hasta que estos lo perdieron de vista. No obstante, no lo vieron en ninguna de las paradas siguientes en el camino. Cuando sus amigos notaron que este no aparecía, decidieron convocar a un equipo de rescate, los cuales no encontraron ninguna pista en la nieve que cerró el rastro, por lo que no tenían idea de dónde podría haber ido. 5 días después, su cadáver fue descubierto a 4.5 millas de distancia, casi una caminata de 14 millas, ya que tuvo que escalar enormes montañas para llegar allí. Su cuerpo fue encontrado por 2 excursionistas al pie de una cascada congelada. El grupo de búsqueda había ido a menudo a esta área, pero nunca lo habían visto. McGrogan fue mutilado en una posición extraña. Su cráneo estaba destrozado, como si hubiese caído del cielo. Todavía llevaba el traje de esquí y el casco completos, pero no llevaba botas y también se había quitado los guantes. El equipo de búsqueda y rescate encontró más tarde su tabla de snowboard, pero nunca encontraron sus botas. Su teléfono celular y GPS aún funcionaban y también había empacado una batería de respaldo. Probaron el área donde se encontró el cadáver de este y hubo una señal perfecta en el teléfono celular. Sin embargo, McGrogan nunca llamó a nadie por ayuda. La policía consideró esto como una muerte accidental y decidió cerrar el caso. En el año de 1952, un niño de 2 años llamado Keith Parkins desapareció en medio del invierno en su casa de Richter, Oregon. Su familia y un grupo de búsqueda local lo buscaron inmediatamente. Podían seguir sus pequeñas huellas hasta un punto antes de detenerse por completo. No había otras huellas de animales o de adultos cerca. 19 horas después, encontraron a Keith. Estaba a unos 15 kilómetros de distancia. Se quitó la chaqueta y se tumbó boca abajo en la nieve en un estanque helado. Keith estaba vivo. Cuando le preguntaron por qué huyó y cómo sobrevivió, él dijo que no podía recordarlo. Un experto en supervivencia llamado Les Strauch filmó un segmento para el documental Missing 411 que muestra lo imposible que habría sido para Keith de 2 años caminar 15 kilómetros en una noche solo por el bosque en medio del frío del invierno. Nadie sabe exactamente cómo Keith sobrevivió esa noche. Este para mí es el registro más escalofriante y horroroso. Era un fin de semana, el Día del Padre, del año 1969. Dennis Martin, de 6 años, estaba con su hermano, su padre y su abuelo
en el Parque Nacional de las Montañas Humeantes. Acamparon para pasar la noche y al día siguiente un hombre se acercó a Martin y le preguntó si sus hijos querían jugar con los suyos, ya que tenían aproximadamente la misma edad. El padre de Dennis estuvo de acuerdo y los niños comenzaron un gran juego de escondite. El padre de Dennis vigilaba de cerca a su hijo. Dennis se escondió detrás de un árbol y cuando los otros niños salieron para mostrarse, Dennis no lo hizo. Su padre se levantó y corrió al lugar donde estaba y había visto a su hijo por última vez, pero este ya no estaba allí. El sendero de los Apalache estaba cerca, por lo que corrió 2 millas a toda velocidad gritando y llamando a Dennis, pero no pudo encontrar a su hijo. Llamaron a los guardias del parque y lo buscaron toda la noche. La búsqueda de Dennis Martin fue masiva. El FBI, la CIA, los Rangers del parque y voluntarios locales buscaron durante 6 semanas, pero lo único que encontraron de Dennis fue un zapato y un calcetín a kilómetros del lugar donde inicialmente había desaparecido. Nunca pudieron encontrar un cuerpo. Paulides realizó una entrevista y desenterró archivos con testimonios. Otra familia de apellido Kay había acampado en el parque ese mismo fin de semana y le habían preguntado a un guardia del parque dónde podían ver osos. Les dijo a dónde ir y cuando llegaron, gritaron. El niño más pequeño señaló la cima de una colina y dijo que vio un oso. El padre dijo que aquella cosa no era un oso, sino que parecía más un enorme minero salvaje y peludo de aspecto espantoso, que esquivaba árboles ágilmente mientras cargaba algo sobre sus hombros. En el año de 1958, un niño de 10 años, parcialmente sordo llamado Bobby Bisuk, visitó un campamento católico para niños llamado Campamento Saint Malo, que estaba en la frontera con el Parque Nacional Rocky Mountain. Un consejero del campamento lo encontró pescando en el río y le dijo que regresara al campamento para cenar. El chico lo siguió y cuando el consejero miró por encima de su hombro para comprobar, Bobby se había ido. 400 personas buscaron durante 9 días, pero no encontraron pruebas. Un año más tarde, los consejeros encontraron su audífono y trozos de ropa rasgada a 200 pies de la montaña. Un grupo de búsqueda ya había buscado en esa área al menos 3 veces el año anterior. Y hasta el día de hoy, ninguno de sus otros restos ha sido encontrado. En el año de 1999, un niño de 3 años llamado Yarick Atadero vivía con su hermana y su padre Allen en el centro turístico donde el padre de Yarick trabajaba en Colorado. Un grupo de solteros cristianos se hospedó en el resort y una de las mujeres del grupo se ofreció a llevar a los hijos de Allen por unas horas a una capilla local. Nunca le preguntaron a Allen si podían llevarse a los niños, pero vieron una señal en el camino cercano y decidieron a última hora que atravesarían el bosque. Los solteros cristianos estaban tan involucrados en sus propios viajes que perdieron de vista a Yarick y él se alejó del grupo. 2 excursionistas en el área lo vieron ir solo hacia el bosque. Después de eso, nunca más fue visto de nuevo. En el año 2003, 2 excursionistas escalaron una roca muy empinada a unos 550 pies sobre el sendero, encontrando un diente de niño, un trozo de cráneo y las ropas de Yarick, que estaban completamente intactas y dobladas. También había un zapato que parecía nuevo. De alguna manera estuvo perfectamente conservado durante 4 años. El área donde se encontraron sus restos era demasiado difícil como para que un niño subiera solo, y habría sido un lugar innecesariamente difícil para que un secuestrador adulto lo llevara. Tampoco se ajustaba al patrón de ataque de los osos y los pumas, porque la ropa se habría desgarrado y cubierto de sangre. La familia Atadero sigue siendo seguida por preguntas sin respuestas hasta el día de hoy. Pero dime, ¿qué te pareció el video? ¿Qué crees que haya detrás de estas curiosas desapariciones? Comenta tus ideas y sugerencias allá abajo en la caja de comentarios. Créeme que me va a encantar leerlas. Como siempre, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Les mando muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes, amigos míos. Y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.